Días, bienvenidos a esta reunión de Museo de Milenio Memoria, quinto, y vamos a referirnos a la exposición virtual que estamos organizando en estas circunstancias en las cuales la mayor parte de las entidades han mandado videos antiguos porque no es posible el acceso ahora. Es importante señalar que la idea de hacer una exposición de museos, bibliotecas y archivos estuvo desde el comienzo en esta serie de congresos, solamente que en los 3 primeros fueron presenciales. Sin saber que las circunstancias nos iban a llevar a que una exposición virtual fuera la única posibilidad, en la reunión anterior, en Milenio Memoria 4, que tuvo lugar hace 5 años, en el 2015, decidimos hacer la exposición virtual, pero por una razón completamente diferente. Advertimos que montar una exposición, incluso con fotos o con reproducciones de las instituciones, implicaba un gran trabajo y que en realidad solamente estaban visibles para el público durante los días del Congreso, que al comienzo habían sido 5, pero luego se redujeron a 3 por razón de los costos de las personas que viajaban, y algunos días más después que la institución que diera la sala para las reuniones del Congreso pudiera permitir. Nos parecía un esfuerzo muy grande para que como máximo estuviera una semana disponible al público. Entonces elaboramos la idea de hacer exposiciones virtuales. En esa oportunidad, o sea, hace 5 años, hubo 17 participantes en las exposiciones virtuales. Algunas de ellas, de estos videos, están disponibles ahora nuevamente, y ninguna de esas instituciones lamentablemente tiene la posibilidad de hacer una versión actualizada de momento. Es por esta razón que hemos tomado la decisión de hacer una exposición virtual con los materiales que tenemos y los que nos van llegando, aunque no sean actuales, siempre dan una idea del valor y de la importancia del repositorio, y poderla ir aumentando o mejorando o corrigiendo en el futuro cuando estas instituciones tengan acceso a la posibilidad de hacer un video sobre sus fondos y su disposición actual. De modo que esta exposición queda abierta. Y por lo tanto, en esta primera presentación, que sería un poco como la inauguración de lo que hasta ahora tenemos disponible y cuyos links se van a subir a la página esta tarde, van a estar disponibles para verlos a partir de ahora. Tenemos una serie de 14 museos, bibliotecas y archivos que voy a mencionar con una breve descripción de su contenido. En primer lugar, veamos los museos. Tenemos para empezar por los argentinos, una exposición del Museo Risolía de la Facultad de Medicina. Es un museo dedicado a la historia de la medicina y que forma parte del conjunto de los museos de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. En principio, estos museos eran una cuestión ligada exclusivamente a la facultad a la cual pertenecían, o al centro, o a la cátedra. Algunos de los museos incluso comenzaron siendo museos de una cátedra. La importancia que fueron adquiriendo estos museos, su variedad, y también una política museológica general del país que fue avanzando a lo largo de los últimos 40 años del siglo pasado, hizo conveniente que si hubiera una política de la Universidad de Buenos Aires de centralizar todos sus museos en una secretaría, en una dependencia del rectorado. De esta manera
los museos tienen un régimen más o menos común y sobre todo participan a través de de un link, de una sección del rectorado, en las diferentes actividades para las cuales son convocados como conjunto de museos de la UBA. En el tercer congreso nosotros tuvimos una participación de este tipo. Sin duda, esto es muy interesante, pero desde nuestro punto de vista nos parecía mejor que cada museo nos fuera mandando con más detalles sus contenidos, sus criterios, por la razón de que algunos tienen mayor interés para nuestro público y nuestros participantes. Nosotros tenemos una buena proporción de historia de la medicina y de ciencias de la salud entre los participantes de todos estos congresos, de modo que eso justificaba tener los trabajos, o así como tenemos los trabajos, quiero decir, tener también los videos de los museos. De modo que tenemos este Museo Risolía de Historia de la Medicina de la UBA. En el mismo sentido, y de una manera similar, aunque más pequeño, porque es una universidad no tan grande, en la Universidad de Lomas de Zamora, que es una ciudad vecina a Buenos Aires, dentro del cono urbano, tiene un museo de medicina que no es exclusivamente con piezas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lomas, sino también con otros objetos antiguos que han logrado conseguir. Está muy interesante este museo. Estos son los museos que tenemos de Argentina. Como digo, en esta primera aproximación a la exposición que se abre esta tarde. De España, de Madrid, tenemos el famoso Museo de la Farmacia Hispana. Este es un museo muy importante porque tiene piezas seculares de un valor incalculable cada una. Y también tenemos que agradecer a Benito del Castillo, que ha sido siempre el que ha participado en los congresos, forma parte de su comisión académica y ha trabajado mucho para las exposiciones virtuales. Gracias a él y a la cátedra, tenemos en FEPAI varias reproducciones que también alguna vez hemos mostrado en fotos de algunas de las obras más interesantes, antiguas y además bonitas, porque también tiene un aspecto artístico importante. Bien, este museo tenemos entonces una presentación también para ofrecerles. Por otro lado, de México tenemos una exposición del Museo Franciscano de Cholula. El Museo Franciscano forma parte de la colección de objetos y libros antiguos del del convento franciscano, que desde hace siglos, porque es muy antiguo, es de la época de fundación de la ciudad Puebla de Los Ángeles, en Cholula, donde está la pirámide tan conocida y famosa. Bueno, ellos se han ocupado de conservar tanto libros como manuscritos, objetos de arte, y con el tiempo, como suele suceder desgraciadamente, se hace difícil que las personas puedan acceder a estas obras, porque los frailes, que cada vez también lamentablemente son menos, tienen pocas posibilidades de tener una guardia permanente para custodiar y además tener el personal necesario para hacer las visitas. De esta manera, todos estos tesoros corrían un serio riesgo de desaparecer. Esto que digo del museo vale también para algo que voy a presentar dentro de unos minutos, que es la biblioteca. Es una historia muy interesante que
me ha contado el padre Francisco Morales, que es su actual director, de cómo fueron llegando a solucionar estos problemas, y lo expongo porque en este congreso vamos a tener algunas presentaciones en las cuales se va a hablar de estrategias y recursos para salvar algunos objetos, libros, manuscritos que pueden ser de importancia. El próximo miércoles tendremos 2 participaciones de Portugal justamente para hablar de estos temas. De modo que esto que voy a comentar me parece que será muy importante, y probablemente tendremos la participación también del padre Morales, pero yo lo adelanto en esta presentación de la exposición. Fue más o menos hace unos 25 años que la Orden Franciscana comenzó una crisis, diríamos, de reconversión de sus actividades. No solamente en México y en Argentina, donde también sucedió y está sucediendo, sino y sobre todo en Europa. En primer lugar, por el problema de la falta de vocaciones, que es muy grave en todo el mundo, pero en segundo lugar también porque las vocaciones que se acercaban no tenían intenciones de tipo académico, técnico, no se dedicaban a las ciencias. Todas las personas con vocación sacerdotal o con vocación pastoral consideraban que su función primordial era esa y no el dedicarse a ser bibliotecarios, archiveros, estudiosos de manuscritos o de arte. Esto es algo que también, lo voy a comentar luego, sucedió en España, que ha sido comentado con respecto a los archivos importantes y a las tareas de música sacra que hacían los franciscanos, particularmente en Barcelona. También tuvieron prácticamente que suspenderse en cuanto dirigidos y llevados exclusivamente por franciscanos. Bien, en esas circunstancias, el padre Francisco Morales, que tiene una larga trayectoria, ha estado muchos años trabajando en el Vaticano y tiene una experiencia muy grande de los archivos de la orden en el Vaticano, en Roma, pero también de otros archivos importantes de la orden. Ha trabajado con los bibliotecarios generales de la orden y con los bibliotecarios del Vaticano. Todos le hicieron ver que era necesario tener un sponsor, pero que no fuera una solución de entregar esos bienes al Estado. Esta fue la solución de los franciscanos en Colombia, y es por eso que la gran colección de manuscritos y de obras franciscanas colombianas se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional. En su momento, el bibliotecario encargado de esto, el padre Mantilla, en reuniones que hemos tenido hace años sobre estos temas, comentaba que sin duda la opción de México es la mejor, pero que en su momento, o sea, estamos hablando de comienzos del siglo XX, en Colombia no había otra solución más que entregar al Estado para que se hiciera cargo, a riesgo de que definitivamente se perdiera todo. En México, en cambio, se buscó un sponsor, y en lugar, al principio se trabajó en parte con empresas que ayudaron, también con la Universidad de La Laguna de España, pero indudablemente eran soluciones parciales. Las empresas pueden donar un dinero, pero no tienen los recursos humanos necesarios para aportar directamente a una biblioteca, a un archivo o un museo tan específico como son estos coloniales. Y lo mismo pasa con una universidad española. Estaba demasiado lejos, en las Islas Canarias, estaba demasiado lejos, de modo que si bien su apoyo podía ser muy importante como consejo, etcétera, no lo era en la medida de la inmediatez necesaria. Entonces se llegó al acuerdo de que este apoyo se hiciera a partir de una universidad
privada mexicana que se encuentra justamente en Puebla y que también tiene, son universidades del Opus que también tienen su sede otra universidad en México. De esta manera, el apoyo tanto de la Universidad del Opus de Puebla como de la Ciudad de México permite una inmediatez en todo sentido, es decir, desde encargarles y llevarles las sillas que pueden necesitar para un acto de muchas personas, hasta también proveer de los equipos técnicos necesarios para estudiar aspectos como la humedad, la temperatura, el nivel de deterioro de los papeles, la desinfección. Y por otro lado también, que es lo importante, un personal técnico, técnico bibliológico, también museístico y archivístico, pero siempre bajo la dirección y el control de la Orden Franciscana, que felizmente tiene en el Padre Morales un puntal que es difícil de reemplazar, pero de alguna manera también hay algunos laicos que ya están preparándose para continuarlo con una especialización a nivel universitario, académico, en fuentes franciscanas. Mi trayectoria con los franciscanos he tenido ocasión de participar en 6 encuentros sobre fuentes franciscanas en América, de diferentes provincias franciscanas de México, de Perú, de Bolivia, Paraguay y Argentina y Colombia, y allí hemos visto la importancia de este logro del archivo, biblioteca y museo franciscano de Cholula. Por eso me pareció importante explicarlo con más detenimiento. Pasemos entonces ahora a otro repositorio. Vamos a ver, el Museo ISEM de Génova es un museo también de objetos históricos vinculados a la historia de Italia del Sur, y junto, no es específicamente de ciencias, también tiene, por supuesto, algunos objetos científicos, pero fundamentalmente son objetos arqueológicos. Y acá tengo que mencionar también el Museo de Arte Nuraggica de Italia, que, como su nombre lo indica, tiene piezas correspondientes a este periodo, y que más que un museo de historia de la ciencia, es un museo para el estudio de la historia, no solamente a través del arte de esta civilización antigua, sino también a los estudios de las primitivas tecnologías que pueden apreciar, y conocimientos científicos que pueden apreciarse en una obra artística. Bien, voy a pasar entonces ahora a una exposición sobre las bibliotecas. Tenemos en este repositorio, en primer lugar, como ya lo he mencionado, la famosa Biblioteca Franciscana de Cholula. Esta biblioteca tiene material de la época colonial de todo México, y la parte histórica, que es la que nos interesa y la que de hecho está habilitada al público académico, como acabo de decir, tiene obras desde el año 1500, algún incunable, hasta 1850 aproximadamente. Es una biblioteca de miles de volúmenes, y lo importante es que está muy bien, el catálogo es muy correcto, está muy bien, está online, y en algunos casos también es posible la reproducción facsimilar por fotografía. Es en este sentido un modelo, porque es la única biblioteca franciscana que además, por razones históricas, luego de la expulsión de los jesuitas, muchos conventos franciscanos
fueron los depositarios de las bibliotecas jesuíticas que no cayeron en manos de los encargados funcionarios españoles de recolectar lo que llamamos las temporalidades jesuíticas. En Argentina, en Colombia, en Chile, estas bibliotecas franciscanas tienen también un importante componente de obras jesuitas y por eso son un repositorio, yo diría, mixto en cuanto a sus contenidos. Nosotros en Argentina tenemos una biblioteca también muy importante, pero lamentablemente no está abierta al público y tampoco está bien catalogada, de modo que el acceso no es posible. En cuanto a las bibliotecas de Colombia, como dije, están desguazadas, pero sí están disponibles en diversos repositorios oficiales. Chile no tiene, a pesar de que tiene una importante cantidad de material, no lo tiene tampoco organizado. Y en cuanto a Perú, el convento franciscano de Lima tiene una biblioteca muy importante. Por suerte, sus fondos estaban en el convento y no en la Biblioteca Nacional, como otros fondos que, como ustedes saben, se quemó y se destruyó durante la Guerra del Pacífico. Y se perdieron muchísimos libros y manuscritos antiguos de la época colonial y de la primera época independiente. La Biblioteca Franciscana de Lima, en este sentido, creo que puede ser considerada casi tan buena como la de Cholula, pero con el déficit de que no está disponible un catálogo y para acceder a ella hay que pedir una autorización y luego buscar el libro como a uno le parezca que puede encontrarlo. O sea, es verdaderamente una tarea inapropiada para llevar a cabo una investigación de contenido importante y largo. Quiero señalar ahora en el ISEM de Génova una parte del museo que contiene incunables, pero lo interesante de esta biblioteca, y por eso lo menciono aquí entre las bibliotecas, es que sus incunables están digitalizados. Es decir, no son solamente objetos de un museo, sino que son una auténtica biblioteca moderna, consultable a través de sus copias digitalizadas. Los incunables que tiene son una colección importantísima. No son todos, naturalmente, pero de Italia yo diría que dicen por lo menos sus organizadores que prácticamente está completa y tiene mucho material de otros países, particularmente de Francia. De modo que es muy recomendable ver este video con los incunables digitalizados de la Biblioteca de Génova. Quiero mencionar luego otra biblioteca importante que también está digitalizada en parte, o mejor dicho, que tiene que reconvertir su digitalización, y es la biblioteca del Centro Simón Matías de la Pontificia Universidad Católica de Brasil, que tienen una presentación en video sus directores, que también vamos a tener una charla con ellos, pero no, en estos momentos la biblioteca, el centro, la universidad está cerrado y por lo tanto lo que vamos a usar es una presentación anterior. Tanto el año pasado como en la presentación para la cual vamos a poner una fecha en los próximos días, y en la presentación que se hizo en la inauguración de nuestro congreso, las autoridades, y en particular José Luis Golfar, señalaron que esta biblioteca nació como una biblioteca digital en microfichas y microfilm, con la idea de tener un repositorio de los más importantes libros antiguos
desde el siglo XVI al XIX, que pudieran servir para los estudios de historia de la ciencia de su propio proyecto de la universidad de maestría y doctorado en historia de la ciencia. Estos obras conservadas en microfilm eran consultables, como es lógico, in situ, ¿no? Y ahí los hemos consultado y hemos asistido a la inauguración, y durante mucho tiempo fueron aumentando, tienen en estos momentos miles de obras, unas 5.000 obras creo, pero con este avance de la tecnología, el sistema del microfilm y microfichas ha quedado un poco desactualizado, y entonces ahora se está haciendo la reconversión a digital. Esto que se hace con una máquina, o sea, es automático, sin embargo, como es hoja por hoja, es una tarea inabordable para los miembros del centro, que son investigadores, y no hay fondos para que eso lo haga un empleado. Ellos han encontrado una fórmula que me parece muy astuta, y es que a cada uno de los que vamos a consultar una obra y queremos una copia, esa copia se facilita y nosotros hacemos una segunda copia digitalizada que queda para ellos. Cuando yo pregunté, pero bueno, yo no necesito todo el libro, me llevaría incluso muchísimo tiempo el digitalizar cada uno de estas microfichas, solamente necesito, pues no sé, 20 o 30 microfichas, no 500. ¿Les sirve a ustedes esto? Y me dijeron sí, porque nosotros esto lo vamos ordenando, y cuando venga otra persona que quiera, que quiera más o menos lo mismo, le vamos a indicar que a partir de tal página o de tal capítulo, etcétera, digitalice con 2 copias, y si se duplica, no importa, de cualquier manera, así vamos completando, y de hecho ya tienen completado una considerable cantidad de obras que han pasado de microficha o microfilm a digital. Otro de las bibliotecas importante, esta es una biblioteca histórica de temas religiosos, pero también interesante por sus contenidos de derecho canónico, de derecho civil, de la modernidad, que es la Biblioteca de la Inmaculada de los franciscanos de Cataluña, y que ha sido estudiada por y esto es bastante interesante, por el padre Boadas, que se ha ocupado de dotarla de una sección especial de temas de arte. Bueno, y finalmente quería mencionar la biblioteca de FEPAI, sobre la cual yo ya he hablado. Y ahora, para terminar esta breve exposición, quiero señalar los archivos que tenemos disponibles, que son el del fondo, un fondo general del patrimonio del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a su cargo, como su nombre lo indica, el análisis y la custodia de los documentos que tienen que ver con la arquitectura y las autorizaciones arquitectónicas en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen documentos de más de un siglo y medio. El Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que también en parte depende del Instituto Histórico, también tiene un fondo muy importante. Y por último, quiero mencionar un olvido, la Biblioteca Universitaria de Padua, sobre la cual hizo una excelente exposición la vez pasada, en el otro congreso, el doctor Gregorio Piaglia, y que ahora no vamos a repetir esa exposición, pero tenemos la vista de estas obras en el link correspondiente. Bien, con esto termino la exposición de esta primera parte de la presentación online de una biblioteca, archivos y museos, una exposición que
que es, como digo, se irá ampliando en lo sucesivo, pero a partir de esta tarde ustedes van a encontrar en la página de FEPAI todos estos links para poder acceder a estas obras. Tenemos unos minutos, si ustedes quieren alguna pregunta, comentario, con todo gusto. No sé si hay alguna observación o sugerencia para cómo continuar con este tema. Pues yo quería decir algo, Sí, cómo no. Sí, adelante. que me parece maravilloso que esa idea de subir el material a la página de FEPAI, porque es la manera más fácil que tenemos desde acá de acceder a esas joyas que has mencionado durante tu exposición. O sea, realmente es una idea importante y te la agradecemos porque a todos los que trabajamos con material documental nos ayuda mucho. Eso quería decir nada más. Sí, en realidad ha sido un trabajo importante más que de nosotros, que solamente lo subimos, de los que lo hicieron. La idea, que no fue una idea hace 5 años y no estuvimos muy astutos, la idea hubiera sido continuarlo. Y sobre todo mantener desde FEPAI o desde nuestro mail el contacto con todas estas instituciones y sobre todo con quienes en cada momento están siendo los encargados, a fin de que los interesados puedan consultar. Nosotros tenemos disponibles las páginas y también las vamos a hacer, las vamos a poner a disposición en el contenido de este congreso, las páginas de cada una de estas instituciones, donde se va actualizando quiénes son las personas que los rigen, quiénes son los encargados y también el régimen de consultas, que también ha variado en algunos casos, y por eso es que me apresuro a indicar que algunas de las indicaciones que hay en estos videos no son exactamente iguales ahora. Por eso es que vamos a dar las páginas de las instituciones para actualizar. Quiero agradecerles entonces la participación, invitarlos para el lunes a la 1 de Argentina, entiendo que son las 4 de Portugal y las 10 de México, para escuchar a Ana Huerta. Esta es nuestra próxima actividad. Muchísimas gracias, un gran cariño a todos y gracias por estar en Milenio y Memoria.